el evangelista Lucas. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al verso 13. Hechos 2, 1 al 13. Quiero que me acompañe en la lectura. De hecho, para que nos acojamos en la lectura, voy a pedirle que yo leo el primero y ustedes el siguiente. Amén. Amén. Dice el Señor en su palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba palabras. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Padre bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, así como en aquella tarde de Pentecostés, del derramamiento de tu Espíritu, Señor, sobre tu iglesia, poniendo el sello inconfundible de tu Espíritu sobre todos aquellos que habías apartado y escogido, Señor. Ese Espíritu que hoy sigue operando sobre nuestra vida, ese Espíritu en el cual seguimos siendo bautizados por Jesucristo, Señor. Gracias, bendito Dios. Ponemos este momento en tus gloriosas manos. Te pedimos que seas tu propicio a la necesidad de nuestra alma para recibir de tu palabra. Capacítanos, Espíritu Santo de Dios, con todo don espiritual, pero especialmente con cada forma del fruto de tu Espíritu, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Ya, pueden tomar su asiento. Quiero hacer un ejercicio breve, no es ninguna burla. Quiero que escoja una persona que tenga a su lado. Y simplemente trate de decirle algo en otro lenguaje. Les pregunto. Ahora, si yo le dijese, le va a hablar a la persona que tiene enfrente suyo en etíope. Háblele en etíope. Háblele en árabe. Háblele en alemán, háblele en húngaro. Háblele al menos en inglés. Al menos algo bien en español. Entonces, notamos iglesia. Ya, está bien. Notamos iglesia que esto ha ocurrido en la tarde en que fuese derramado el Espíritu Santo, la promesa de Jesucristo sobre los escogidos. No es un asunto fácil.
La palabra de Dios relata claramente que aquellos 120 que estaban reunidos, convocados anticipadamente por el Señor Jesucristo, ya no estaba con ellos. Pero aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo en ese momento, bautizados y llenos del Espíritu Santo. Se cumplía entonces la promesa del Señor Jesucristo cuando dijo que Él partiría, pero que dejaría a otro consolador, al Espíritu Santo. Y debemos nosotros entonces hablar necesariamente de este momento tan excepcional, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Nosotros hace un año justamente escuchábamos, porque yo predicaba acerca de la fiesta del Shavuot judía. ¿Recuerdan? Hace un año. Nos dedicamos a estudiar cada fiesta solemne de Dios. 7 fiestas solemnes de Dios. Shavuot es la cuarta fiesta, la segunda convocatoria a los 50 días después de la primera fiesta o convocación. Este año esta fiesta hace apenas 8 días se celebró. 21 de mayo se celebró el Shavuot, que traducido del hebreo significa la fiesta de las semanas. 7 semanas pasará para que se haga la segunda convocatoria del pueblo de Israel a reunirse en Jerusalén para celebrar las fiestas solemnes de Dios. Aquí en Colombia es tradicional celebrar en el Huila las fiestas de San Pedro y San Juan. ¿Y cuánta fiesta se le pueda ocurrir? Pero las fiestas solemnes de Dios son solo 7 y están en la Biblia. Todo lo demás no es celebración de Dios. Y recuerde cuando Dios le decía al profeta Jeremías: dile a mi pueblo que no se contamine con las cosas paganas del mundo. Mire, yo quiero decirle, Dios es muy claro en su mensaje. No todo lo que se celebra a Dios. Tampoco es un intento judaizante el que quiero hacer esta mañana, pero sí es necesario que la iglesia comprenda la importancia de entender el significado de las fiestas solemnes de Dios y lo que representan para la iglesia en Jesucristo. El Shavuot o fiesta de las semanas no es una fiesta que se escape de estas cosas, ¿cierto? Le pido que abra su Biblia en Deuteronomio 4:13, porque todo esto debemos entenderlo bíblicamente. Deuteronomio 4:13. Aquí básicamente lo que vamos a encontrar es el anuncio del pacto de Dios, del primer pacto de Dios con un pueblo que escogió, el pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces dice el texto: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces miren que aquí es necesario recordar este asunto. ¿Y por qué es necesario? Porque para entender la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas y la implicancia que tiene para la iglesia de Jesucristo, es necesario ir al origen de la ordenanza de Dios acerca de celebrar esta cuarta fiesta solemne, Shavuot, fiesta de las semanas. Ahora la pregunta es, aquí habla de un pacto. ¿Qué pacto? Ya nos da una pista. Hay 2 tablas escritas. ¿Y qué contenían las tablas? Dice el mismo texto, dice los 10 ¿qué? Mandamientos de Dios, el famoso para nosotros decálogo
que también lo hemos dicho ya en otras ocasiones, la ley de Dios no solo son esos 10 mandamientos, la ley de Dios contempla 613 mandamientos en total. Lo que pasa es que en este decálogo de Moisés, estos 10 mandamientos, prácticamente comprime, resume la ley de Dios. Pero en realidad son 613 mandamientos. Aquí es donde vamos entendiendo nosotros lo complejo que es vivir bajo la ley. Vamos entendiendo eso. Entonces se anunciaba el pacto. ¿Por qué? ¿Y qué relación entonces tiene el texto de Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, con Shavuot, con el pueblo de Israel? ¿Qué relación tiene el pueblo de Israel con la iglesia de Jesucristo? Y note que todo eso es importante entender a la luz de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted de pronto podrá decir, pero a mí qué me pueden interesar las fiestas judías. Si usted es creyente, si usted ha recibido a Jesucristo, créanme que le conviene saber esto, porque si no, terminaría celebrando lo que el mundo va a empezar a celebrar desde mañana: fiesta del orgullo gay mundial. Y eso no es fiesta de Dios, aunque se celebra en Israel. ¿Está claro, iglesia? Hace creo que un mes aproximadamente, aquí hicimos una prédica, se llama La condenación del orgullo, y se habló justamente de todo este asunto. Se hablaba del famoso Prayer Land que inicia mañana hasta el 4 de junio en territorio de Israel. Y curiosamente, el gobierno de Israel, en cabeza del mismo primer ministro Benjamín Netanyahu, autorizó la celebración mundial del Prayer Land, ciudad del orgullo gay. Ese es el asunto. Yo quiero que usted vaya teniendo en cuenta, en mente presente, lo que esto implica y va a implicar. La palabra de Dios sostiene que Dios abomina que el varón se eche con el varón y la mujer con la mujer. Es abominación para Dios. Aunque el mundo lo esté aprobando, aunque incluso haya legislaciones ya establecidas, aunque incluso hoy en día siervos, siervas de Dios o cualquiera que defienda la posición bíblica vaya a la cárcel, seguirá siendo abominable para Dios, aunque el mundo lo apruebe. ¿Entiendan? Y eso va a tener unas tremendas implicancias. Algunos han hablado de la resurrección de Sodoma y Gomorra y no están lejos de tener razón, porque justamente sobre las ruinas de Sodoma y Gomorra es que se van a celebrar, se van a establecer desde mañana. Partirán desde Tel Aviv, la capital mundial del orgullo gay, y van a establecerse para hacer sus celebraciones nada menos y nada más que a la altura del Mar Muerto, 430 metros bajo el nivel del mar. Qué curioso. ¿Usted sabe qué es lo que marca la tierra? La posición en la tierra. ¿Qué está debajo de la tierra? Y no es la tierra, es el mar. Y digo curioso porque así es. Nosotros pensaríamos, ¿cómo es que se mide la altura en la tierra? Siempre escuchamos 200 metros sobre el nivel del mar, 7000 metros, un poco más, la cumbre más alta en el Himalaya, el Everest. Pero siempre la medición será sobre el nivel del mar. Pero escuche esto: el Mar Muerto está a 430 metros bajo el nivel del mar. Ahora yo les digo una cosa, significativamente y representativamente,
¿Qué está debajo de la tierra espiritualmente? El infierno. El infierno está bajo el nivel del mar, bajo la tierra. Es decir, yo quiero que usted aprenda a mirar espiritualmente estos asuntos, porque aquí lo que se va a desatar es una terrible blasfemia contra Dios en su propia tierra. No es llamada la tierra prometida de Dios, no fue aquella misma tierra que Dios le prometió a Abraham le daría. Pero acuérdese, 1500 años después le está entregando la ley a Moisés, y justamente juzga y condena las prácticas homosexuales. Iglesia, no nos podemos quedar callados ante este asunto. La iglesia no puede ser simplemente espectadora de esto. ¿Cuánta gente a la verdad va a ir al infierno por estos asuntos? Esto no es poca cosa, iglesia. Dios no ha cambiado su forma de pensar. Y aunque andemos hoy en la gracia, dése cuenta que nosotros no vamos a ser condenados por la gracia, vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Una cosa es que andemos en la gracia de Dios por medio de Jesucristo, pero el juicio que cada ser humano va a enfrentar delante de Jesucristo es sobre la ley de Dios. ¿Está claro, iglesia? Amén. Así es de que no podemos andar tan laxamente en estos tiempos. Ay, como casi todo el mundo ya es gay, pues aprobémoslo, y entonces si podemos también seamos gays. Qué corrompido está el mundo. Pero lo más terrible es la grandísima afrenta que a partir de mañana se le va a hacer a Dios, sumada a toda la que ya se le ha hecho. Pero que venga y se violente la propia ley de Dios, y que el mismo gobierno de Israel lo esté aprobando. Yo no sé usted qué piensa de esto, pero voy a decir algo. Lo más probable es que esto termine desatando la ira de Dios. Y siendo así, a la verdad, a la humanidad no le queda mucho tiempo. ¿Entiende, iglesia? Este pacto que se estaba estableciendo aquí en 2 tablas de la ley, mañana es violentado abruptamente en la misma tierra de Dios. Ahora, toda la creación es de Dios, pero no olvidemos que Dios le prometió una tierra a su siervo Abraham y a todas sus descendencias. Dios cumplió eso. Desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates, toda la descendencia de Abraham ocupa esas tierras. Los musulmanes descendientes de Ismael, los países árabes descendientes de Setura, Israel, el descendiente de Jacob, Isaac. Y toda esa tierra está cubierta por descendientes de Abraham. ¿Cumplió Dios su promesa con Abraham? Claro que sí. Pero lo que hay que mirar es la condición espiritual en la que anda no solo los descendientes de Abraham, sino el mundo entero. Usted imagínese que en su propia casa lleguen extraños a hacerle escándalo. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? Que usted tenga prohibido en su casa fumar, porque usted no fuma, y que llegue un extraño a llenarle y a contaminar el ambiente de cigarrillo, de marihuana, de lo que sea. ¿Qué hace usted? Lo apruebo. Entonces eso es lo que está pasando a gran escala con Israel, el mundo y Dios. Finalmente la tierra ni siquiera es de Israel, es de Dios. ¿Está claro? Amén. Entonces el anuncio del pacto. Estamos viendo dónde surge Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿en dónde
¿dónde se entregan las dos tablas de la ley? Monte Sinaí, península arábiga. Vaya por favor a Segunda de Crónicas 5:10. Amén. Segunda de Crónicas 5:10. Hay una reafirmación de este pacto. Ya incluyen otro ornamento, el arca del pacto, y dice, lo leo: en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Dios había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Con los hijos de quién? De Israel. Les pregunto, iglesia, ¿con el mundo? No, aquí hay una particularidad. Un solo pueblo escogido, en principio, Israel. Entonces no es con todo el mundo. La pregunta es, ¿qué va a hacer todo el mundo ahorita a Israel a blasfemar a Dios con el permiso de Israel? ¿Va entendiendo? Cuando leemos Hechos 2, entendemos que había gente de todos los lugares, porque es lo que describe el evangelista Lucas, ¿cierto? Retomó este asunto cuando dice, verso 9: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirén, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Noten, cantidad de gentilicios, cantidad de naciones, eran todas las naciones a donde habían ido a parar judíos e israelitas en general. ¿Y por qué estaban allí? Estaban reunidos celebrando Shavuot, la fiesta de la entrega de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Dese cuenta? Estamos hablando, el Pentecostés ocurrió 1500 años aproximadamente después de la entrega de las tablas de la ley a Moisés. 1500 años. ¿Entendemos eso? O sea que el pueblo llevaba una tradición de celebrar Shavuot, fiesta de las semanas, 1500 años. Estaban en otra de sus reuniones, pero aquí iba a pasar algo diferente. Entonces, mire lo que llama la atención de esto. Hoy, y a partir de toda esta semana que está terminando, empezaron a llegar todas las comisiones a Israel, particularmente a Tel Aviv, de cualquier cantidad de grupos LGBTI que existen. Ya están allá. Incluso hubo unos disturbios ayer, pero ya están allá. Ya están dispuestos de todo el mundo, oído esto. Mientras que en la tarde del Pentecostés estaban todos celebrando la entrega de las tablas de la ley, 3500 años después, es decir, hoy, el mundo vuelve a estar reunido en Israel, pero ya no para celebrar ni Shavuot ni Pentecostés, día o semana del orgullo gay. ¡Qué belleza! Hasta dónde ha caído el ser humano y hasta dónde le encuentra fascinación en transgredir tanto a la ley como a la iglesia de Cristo. ¿Usted entiende eso?
Mañana va a ser un día sin precedentes para la humanidad. Nosotros sabemos que estamos en últimos tiempos, ¿usted lo cree? Amén. Por supuesto. Y hay eventos que empiezan como a enmarcar todo esto. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, habla de las señales antes del fin, habla de terremotos, habla de hambrunas, habla de enfermedades, de pestes, habla de guerras, de rumores de guerras, habla de persecución, una persecución bien marcada para la iglesia, aunque la iglesia ha sido perseguida todo el tiempo, pero no como se va a ver a partir de esto. ¿Usted sabe lo que eso significa espiritualmente? Se le está dando empoderamiento al movimiento LGBTI para que haga lo que quiera. ¿A quién cree usted que va a arremeter en el mundo entero el movimiento LGBTI una vez tengan la aprobación desde la misma casa de Dios? A la iglesia. Y después A la iglesia. ¿Entienden? No se haga extraño que venga un día de estos y entre una pareja de homosexuales y me digan, venga, cásenos. Yo no los caso. Entonces van a hacerse de las leyes que ya están montadas. El diablo trabaja en la iglesia, mientras la iglesia está dormida. ¿Entiende eso, iglesia? En verdad entiende la gravedad de este asunto. Esto no es un mensaje intimidante o para intimidar su alma, su espíritu, para acongojar su corazón, para decir, no, yo no vuelvo a esa iglesia porque es que allá me asusta. Prefiero una iglesia donde me pinten mentiras, donde me digan mentiritas, donde hay mucha gente. Usted sabe que hasta los mismos llamados cristianos están escogiendo iglesias con ese perfil. No, es que no, pero es que usted quién es para juzgarme. ¿Usted quién es para enrostrarme mis pecados? Mírese usted. Así de triste está el panorama mundial, pero particularmente al interior de la misma iglesia. Entonces, vamos entendiendo la relación que tiene Shavuot, fiesta de las semanas, con el Pentecostés. Según Hechos 2, están reunidos los judíos y los israelitas, están reunidos este mismo día para celebrar entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí de la ley, la Torá. Pero también acuérdese que unos días antes el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder. Pero no se vayan de Jerusalén. El Señor Jesús les estaba diciendo, de cuenta, asistan a la fiesta del Shavuot, pero el mismo Espíritu les había indicado que se congregaran en el aposento alto. Mientras el pueblo afuera celebraba Shavuot, la iglesia naciente de Jesucristo estaba convocada en el aposento alto, siendo bautizada por el Espíritu Santo. El mismo día que el pueblo de Israel, 1500 años antes de esta fecha, recibiera las tablas de la ley en Moisés, 1500 años después, en el mismo día, iba a ser derramado el Espíritu Santo de Dios. Ahora lo entiende mejor. Amén. En Dios no hay coincidencias, iglesia. Dios tiene todo bien establecido. Aquí es donde se rompen mitos. Que el derramamiento del Espíritu Santo no era para el pueblo judío. Claro que sí, también. Que están celebrando una fiesta judía. Y no estamos describiendo que los mismos judíos que venían, porque no hablaban siquiera el hebreo,
Porque tanto tiempo que llevaban viviendo en otras naciones, aprendieron fue los idiomas de esas naciones, olvidaron su lengua nativa, el hebreo. Y Dios usa a esos 120 llenos del Espíritu Santo para que le hablen en las lenguas, no en cualquiera, no esos guiones mentales que fabrican hoy iglesias. Lo hemos dicho de esta forma. ¿Está claro? Amén. Eran lenguas que cada uno entendía, es decir, idiomas. Idiomas. Por eso lo puse a hacer este ejercicio. Dígale en etíope a su compañero a ver qué sale. ¿Y qué le salió? Entendemos el proceder del Espíritu Santo en este momento tan trascendente. Note que no dice que todos se convirtieron, dice que todos recibieron el testimonio de las maravillas de Dios y que unos se burlaron. Estos están borrachos. Están borrachos. Mire que tanta familiaridad había entre esos grupos de familias que vivían en otros lados, pero se conocían. Decían, venga, ¿qué es esto? Estos están hablando en nuestra lengua, les entendemos, y están hablando de las maravillas de Dios. Ahora, no solo estarían hablando de las maravillas de Dios, si estaban llenos del Espíritu Santo, estaban hablando también del Mesías, de Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, nacionalidades convocadas en Shavuot Pentecostés, adorando a Dios, porque tanto el pueblo como la iglesia adoraba a Dios. Solo que los judíos desconocían el camino al cielo, adoraban al Dios, al único Dios vivo, al Padre de nuestro Salvador Jesucristo, pero ignoraban a Jesucristo. Mira, yo quiero que usted se vaya hoy entendiendo esto en particular. Gloria a Dios. Ahora, si queda alguna duda, mire, muchos dicen y se amparan en eso con un argumento confrontativo con la palabra. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Muchos dicen, venga, pero la Biblia la escribieron hombres. ¿La escribieron hombres? Alguna vez yo le dije a alguien, uy, grave donde la hubiese escrito un perro. Grave. ¿Cierto? Pero entendemos que la Biblia dice, es inspirada por Dios, dada a los escogidos por el Espíritu Santo. Es decir, aún en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, y todos los que escribieron, aún el mismo Moisés, inspirados por el Espíritu Santo. Usted imagínese, Moisés vivió 2500 años después de la creación del mundo, del Génesis. Pero 2500 años después escribe Génesis. Uno dice, venga, pero si Moisés no estuvo ahí, ¿cómo hizo para escribir todas esas cosas? Es que es imaginación de Moisés, no es revelación del Espíritu Santo. ¿Quién le revela a Moisés a qué tierra se dirigió Caín después de ser desterrado de donde estaba por haber asesinado a su hermano, la tierra de Nod? Uno dice la tierra de Nod, porque lo dice Génesis, los primeros capítulos 4 y 5. Y después de haber sido desterrado, Caín se dirigió a la tierra de Nod. Y no traduce nadie a la tierra de nadie.
Pero ¿cómo supo Moisés? Si Moisés escasamente vivió 120 años y vivió 2500 años después de todo este asunto. ¿Se da cuenta? Instrumentos para escribirla, hombres, pero la Biblia toda es inspirada por Dios, útil para redarguir y para enseñar, dice. Eficaz, más eficaz que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu y nos quiebra. ¿Alguna vez usted diseccionó una rama? Normalmente en las clases de biología lo hicimos en los colegios. Lombricitas, hay pobrecitas, nosotros abriéndolas a ver, de curiosos. Pero sabe que la palabra de Dios tiene el poder de hacer eso. Lo disecciona, lo parte, lo abre, lo exhibe, le hace público lo que es usted, para que entendamos lo que somos delante de Dios. Pastor, le damos la gloria a Dios. Ahora, la misma Biblia, la misma Torah la escribió Dios, la escribió, ya estoy hablando así como en lenguas. La escribió. Deuteronomio 9:10, por favor. Amén. Dice 9:10 de Deuteronomio, dice: y me dio Dios las dos tablas de piedra. ¿A quién? A Moisés. ¿Escritas con qué? ¿Quién las escribió? Dios. Imagínense. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Dios en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Aquí surge Shavuot, ¿se da cuenta? Shavuot surge. La misma fiesta utilizada por el mismo Espíritu Santo y lo que la iglesia conoce como el Pentecostés. Un judío ortodoxo no identifica su fiesta de Shavuot como Pentecostés. Eso lo sabemos nosotros como iglesia, pero ellos no aceptan esto. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Gloria a Dios. Entonces queda claro que Dios mismo escribió. Una cosa es inspirar el Espíritu Santo, pero otra cosa es que Dios mismo haya cogido y él mismo con su dedo. ¿Usted qué haría si Dios le escribiera algo a usted particularmente? ¿Usted lo atesoraría? Claro que si atesoramos autógrafos de incrédulos, de impíos, de inconversos. Bueno, en fin, quiero entrar en esa clase de conflictos. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Ahora, la fiesta como tal se establece para el pueblo de Israel recién saliendo, ya en el desierto. Quiero que vaya a Levítico 23, verso 15. Amén. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Miren, primero es Pesaj, Pascua. ¿Cuándo celebró Pesaj la primera vez el pueblo de Israel? Antes de salir de Egipto. ¿Se acuerdan? Que debían escoger un cordero y sacrificarlo entre las tardes del día 14 y 15 del mes de Nisan, del mes de Aviv.
que para nosotros este año fue el 22 de abril este año. Yo quiero que tengan presente esto. 22 de abril este año se celebró Pesaj, Pascua, lo que llamamos nosotros secularmente Semana Santa. Dice, y contaréis desde el día que sigue de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda. Acuérdense que hay 3 convocatorias. La primera celebra 3 fiestas, ¿cierto? Fiesta el Pesaj, la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de las semillas, de la cosecha. Y dice, mecida 7 semanas cumplidas serán. Entonces, se cuenta que aquí no estamos hablando simplemente por hablar, aquí estamos hablando del origen del Shavuot, que Dios mismo utiliza para la tarde del Pentecostés. Todo está en la Biblia, gloria a Dios. Amén. Amén. Y después dice, 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Dios. Entonces, dése cuenta, primera convocatoria de 3, una semana de duración, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de la, dice acá, la gavilla, la ofrenda de la gavilla, cosechas y el Pesaj. 3 fiestas en 8 días. 50 días después tenían que contar para celebrar su segunda convocación, Shavuot. Eso es lo que se le llama en hebreo el conteo de Omer. 50 días el conteo de Omer, y de esa forma celebran Shavuot. Amén. Amén. Yo quiero contextualizarlos de esa forma. Espero que lo haya logrado. Porque ahora sí quiero adentrarme un poco en el texto. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿ahora sí me entienden? ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es salir de nuestra ignorancia bíblica. Porque ahora estoy entendiendo que el Pentecostés es el mismo día que celebraban Shavuot. Por eso todo el pueblo estaba reunido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí habla de los 120 en el aposento, y afuera estaba el pueblo celebrando Shavuot, está claro. Pero a mí me gusta repetir, una de las formas que más nos garantiza aprendizaje es la constante repetición, ¿cierto? Su merced aprende a hablar inglés no solo escuchándolo una vez, tiene que hacer el ejercicio de repeat after me. ¿Está claro, iglesia? Repitan después de mí. Cuando llegó, bueno, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Miren, una manifestación del Espíritu Santo. Sí. Dice que hubo un estruendo primero. De repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Un fuerte ruido. Usted sabe que el rayo tiene 3 elementos, ¿no? Trueno, relámpago, ¿y qué más? Al menos miremos trueno y relámpago. El trueno es el sonido y el relámpago es la incandescencia de luz. ¿Sí? Aquí dice que hubo un estruendo, o sea, un ruido muy fuerte, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense que estamos aquí nosotros, bien santicos como somos, y que de pronto llegue un viento como una tempestad aquí adentro. Algo parecido ocurría en esta tarde.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Yo quiero que usted use su imaginación esta mañana para ver esto. Están 120 escogidos de Dios, entre ellos los 11 discípulos que están siendo bautizados como apóstoles, y están los otros 109 personajes completando el grupo. Esta sería en principio la iglesia del Señor. ¿Está claro? ¿Cuándo nace la iglesia del Señor? En Pentecostés. Fiesta de Shavuot, ahora le parece poco. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces usted imagine que usted está en ese grupo de 120, en ese aposento, en medio de ese evento magnífico, y de pronto haga de cuenta, si usted puede ver esta luz casi sobre mí, algo que lo iba a capacitar a usted para hablarle en un idioma que usted ni habla, a un grupo de personas que usted ni conoce, sabe que son de su nación, pero usted no habla el lenguaje que ellos hablan, y el Espíritu Santo sencillamente lo está capacitando para eso. Amén. Amén. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Note esto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Note que aquí eran lenguas idiomáticas, lenguas comprensibles, lenguas que existían terrenalmente. Si lo quiere entender de una forma mejor, con un léxico particular, con una gramática particular, con una acentuación particular, con una ortografía particular, cosa que usted no conocía, pero le fue puesta en la mente. ¿Usted se imagina el poder de Dios? ¿Qué necesita usted hoy en día para aprender un idioma? Le toca estudiar y dedicarse si quiere aprender, y depende de lo que se dedique, va a terminar aprendiendo más. Pero el Espíritu Santo los capacitó inmediatamente para que fueran y predicaran el Evangelio, porque no era otra cosa, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Miren. Ahora, vuelvo al asunto. ¿A qué se reúne tanta gente, particularmente desde mañana en Israel? Van a exaltar el nombre de Dios. Van a dedicarse según su idioma a hablar del Evangelio. ¿Quién habla español? Que nos hable de Jesucristo. Venga para acá. ¿Quién habla japonés? ¿Quién habla en chino? Vengan y nos predican a Jesucristo. No se van a reunir para eso mañana. Por el contrario, se van a dedicar a blasfemar el nombre del Señor. Dice, hecho este estruendo, verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos. Mire que el estruendo no tuvo impacto solo sobre los 120, dice que también sobre la multitud. Es decir, juntó a la multitud. Mire el poder de Dios, ¿cierto? Mire el poder de Dios cómo funciona. Miren, yo estos días he escuchado tantos argumentos acerca de la incredulidad de la gente. Personas que están muy bien económicamente. Venga, pero usted ¿cómo puede decirme que es Dios el que me da esto si yo soy el que madruga a trabajar? Si yo fui el que me maté 5 años estudiando en la universidad. Yo obtuve mi título por mis esfuerzos. Entonces la gente vive atribuyéndose a sí misma
lo que Dios mismo le ha permitido hacer, y el problema es que no lo reconoce. No lo reconoce. ¿Usted entiende eso? El mundo no lo entiende. Hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mire, hay una cuestión con los pobres galileos. Los galileos eran menospreciados, primero porque por su oficio, pescadores. Cuando usted escucha acerca del oficio de pescador, ¿usted qué clase de persona imagina? A ver, pobre, sí, de escasos recursos, sí, hasta mal hablada. No anda en yate sino en chaleco. Gente mal hablada, gente sin cultura, gente con poco léxico. Ese era el perfil del Galileo. Por eso es que aquí los están menospreciando. Aun cuando los mismos discípulos, ¿cierto?, iban, la misma gente los menospreciaba. Oiga, pero ustedes no son galileos. Del mismo Señor Jesucristo dijeron: venga, ¿de dónde aprendió a leer y a escribir? ¿Quién le enseñó? Si allá solo hay pobretones. ¿Entienden? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí es donde está la descripción de los gentilicios, de todas las nacionalidades que estaban siendo afectadas por este evento. Todo el pueblo judío. O sea que se cumplía lo que el Señor Jesucristo vino a hacer al principio. Porque el Señor Jesús vino por lo que se había perdido. En principio se perdió toda la humanidad representada en Adán y Eva, pero curiosamente también el pueblo estaba perdido. Amén. Dice el verso 13: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos. Qué triste ver hoy cómo en iglesias en verdad parecen borrachos. Se comportan como borrachos literalmente. Yo no sé cuál será el pensamiento que usted tenga de la iglesia hoy en día, pero es curioso. Como nunca hay denominaciones de iglesia sobre la tierra, pero también como nunca se han levantado tantas sectas que se llaman Iglesia de Jesucristo sobre la tierra. ¿Entienden? No todo lo que tenga el nombre de Jesucristo en su nombre nominacional o denominacional, en verdad le pertenece a Jesucristo. Ejemplo claro bíblico: las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, y me falta uno. En fin. Y note que el Señor Jesucristo, Filadelfia, gracias. Y note que el Señor Jesucristo, cuando le decía a Juan que reconviniera al ángel de esa iglesia, esto tiene otro discurso profundo que no vamos a tocar hoy. Dice: dile a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué no dice dile a mi iglesia? Como le digo a Pedro: sobre este fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque no todo lo que se llama iglesia es de Jesucristo, aunque se predique a Jesucristo. No con eso. Oído a esta iglesia. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: porque vendrán otros predicando
a otro Jesús, a otro Cristo, y les enseñarán a otro espíritu que no les hemos enseñado. La Iglesia Católica habla de Trinidad, pero no es el mismo Cristo bíblico y no es el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Está claro? Gloria a Dios. Entonces aquí están llenos de mosto, están borrachos. Iglesia, yo simplemente quiero esta mañana pedirles que hagamos un profundo examen de contrición acerca de, primero, mi relación personal con Dios. ¿Qué busca usted de Dios? ¿Qué busca? Busca el favor de Dios, busca la bendición de Dios. Está detrás de una beca, entonces hace ayuno para que Dios le dé la beca. Está detrás de una casa y hace ayuno para que Dios le dé la casa. Está buscando marido o esposa y entonces está ayunando para que Dios le ponga el marido o la esposa. Usted de verdad está genuinamente buscando a Dios, independientemente del favor. Porque acuérdese, cuando usted conoce al Dios verdadero, a veces no le da cosas, a veces le quita cosas. Y entonces ahí es cuando Dios no nos empieza a gustar. Y al que no se acerca fielmente al Dios vivo, cuando empieza a conocer al Dios vivo, le empieza a fastidiar, porque se hizo un constructo mental erróneo de Dios. Es que el Dios que yo conozco, el Dios no es malo. ¿De dónde vienen las guerras? Pero ¿cómo si existe Dios? Porque hay guerras, porque hay abortos, porque hay violaciones, porque hay tantos abandonados, porque hay tantos huérfanos. Entonces note que hay que darse a conocer a Dios. Pero lo primero que usted tiene que desmontar es el ídolo que usted fabricó en su propia mente. Es curioso saber, iglesia, es curioso, pero es una realidad nuestra. A mí me pasó y lo que veo es la constante en todo cristiano. ¿Sabe usted por qué empieza a sufrir tanto cuando empieza a conocer a Dios? Porque es que el Dios que se había fabricado no coincide con el Dios verdadero. Usted empieza a entender, venga, pero el Dios que yo me había fabricado me alcahueteaba mi pecado. Ese no se molestaba si yo me iba a rumbear. Ese no se molestaba si yo me iba a beber. Pero el Dios que usted me está presentando, o más bien el Dios verdadero, me dice que eso es pecado. En lo que yo me deleito para ese Dios es pecado. Sabe que sí, y tiene que abrir sus ojos, porque Dios le va a abrir los ojos para que lo conozca. Usted ha entendido cuando usted le dice a Dios: Señor, quiero conocerte. Y que cuando Dios en verdad se empiece a dejar conocer de ti, cuando en verdad empieces a entender que todo lo que haces siendo pecaminoso, en lo que antes te deleitabas, ahora empiezas a sentir vergüenza. Wow, ¿y esto qué? Porque es que el Dios verdadero no te va a alcahuetear el pecado. Hay un Espíritu Santo de Dios que es el que nos va a redarguir y convencer del pecado. Y nos conviene. Usted no va a seguir siendo el mismo o la misma una vez haya conocido al Dios vivo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es un Dios diferente al que te habías construido. De que muchos terminan rechazando al Dios verdadero cuando empieza a taladrar su alma, cuando empieza a derrumbar lo que usted había construido. Hay
Hay ladrones que le piden a Dios que les favorezca el robo. Señor, y que sea rápido. Y Señor, y que no llegue la policía. Y prenden hasta velas para eso. Crearon su propio Dios. Pero el Dios verdadero dice: no robarás. Ahora, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Ahora, iglesia, hoy es día de elecciones en Colombia. Nosotros entendemos que debido a la dinámica humana que llevamos sobre la tierra, es necesario, sí, si usted lo considera, participar. La iglesia no puede impedirle a usted que ejerza el derecho de su voto, y nunca lo voy a hacer. Lo que sí le voy a pedir es: vote sensatamente. Vote sensatamente. Y cuando digo sensatamente, bueno, lo que pasa es que aquí sí habría que descartarlos a todos. Ya sé. Al menos mal. ¿Cierto? Pero también entendemos, ante los males hay que escoger el que menos daño haga. Lo que sí les digo es, porque los hijos de Dios no respaldamos hombres que atenten contra las cosas de Dios. Un hijo de Dios no puede ser proabortista. Un hijo de Dios no puede ser ese mal llamado progresismo de hoy en día, que básicamente se concentra en los derechos humanos que atentan contra la misma ley de Dios. Por eso estamos hablando de lo que va a pasar mañana. Todo eso ya está legislado. Lo que va a ocurrir mañana, yo he oído esto, ¿saben qué? Utilizan casi la misma fecha del Shavuot Pentecostés para establecer un pacto con el mismo diablo. Y en la tierra prometida. Esto no es cosa de tenerla por poco, iglesia. Esto nos hace ver como iglesia que definitivamente los días para la iglesia ya están contados sobre la tierra. Que esto va a provocar la ira de Dios, porque esto hace parte de la abominación desoladora que nombró el profeta Daniel. No es toda la abominación desoladora, pero hace parte de la abominación desoladora. ¿Está claro? Gloria a Dios. Ahora, más bien si celebramos el derramamiento del Espíritu Santo. Más bien si celebramos, iglesia, que hoy en día podemos contar con el privilegio que el Espíritu Santo quiera estar en nosotros. Miren, los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuánto añorarían? A ellos los visitaba el Espíritu Santo, pero se iba después. Pero hoy el creyente, el genuino creyente, tiene la oportunidad de vivir todos los días de su vida la llenura del Espíritu Santo. Miren, eso es maravilloso, pero también hay que tener en cuenta. La Biblia dice: al que más se le da, más se le demanda. Se le va a demandar más a las generaciones que tuvieron acceso fácil del Espíritu Santo. Y digo fácil, no por nosotros, sino por la salvación en Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, amada iglesia, vamos a darle gracias a Dios. Pónganse sobre sus pies. Gloria a ti. Cierra tus ojos. Aleluya, Señor. Padre,
Eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu unigénito Hijo, nuestro Salvador. Aquí estamos, Señor. Padre, acuérdate en tus misericordias de lo que somos. Somos barro, Señor. Pero por tu gracia hemos sido apartados para ser instrumentos tuyos. Más bien moldea en nosotros esas vasijas de barro para honra. Conocemos de los tiempos, Señor. Tu palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, Señor. Pero sí entendemos que nos has permitido reconocer periodos de la humanidad. Y hoy entendemos que de los últimos periodos, Señor, particularmente para tu iglesia, son estos. Permítenos más bien estar a cuentas contigo, Señor. Permítenos, amado Dios, llenos de tu Espíritu, Señor, ser direccionados en camino de rectitud, Señor. Queremos presentarte un corazón puro, Señor, manos limpias. Ayúdanos, Señor, porque de nuestra cuenta no podemos. Hoy queremos traer, bendito Dios, de nuevo en nuestra memoria todo lo que nos ha apartado de ti, Señor. Sabemos que tú perdonas los pecados. Sabemos que tú puedes borrar las rebeliones. Sabemos que tú, Señor, te olvidarás de toda la iniquidad cuando en verdad nos arrepentimos genuinamente. Y hoy venimos, Señor. Hoy venimos, amado Dios, a entregar, Señor.